Sí, sí. Eso es. Muy bien. Vamos al libro de los Hechos, mis queridos hermanos. Vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 2. Si el Señor da la gracia hoy, antes de que venga y no viene Cristo en estos minutos, hoy terminaremos el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ya saben que venimos estudiándolo versículo a versículo, tratando de poder ir mirando un poco de todo el consejo de Dios para nosotros. Cuando miramos este pasaje, podemos notar que es un pasaje que nos muestra, y ustedes lo acaban de leer cuando dice el Señor añadía cada día a la iglesia, es un pasaje que nos muestra el crecimiento de la iglesia en sus inicios. Y ese precisamente es el título para la enseñanza de hoy. Y considerando, hermanos, dense cuenta que hay diversas maneras para hacer crecer las diversas cosas. Ayúdenme un poco, por favor. ¿Qué se requiere para hacer crecer las plantas? Ayúdenme, por favor. Agua, abono, sol, cuidado, muy bien. ¿Qué se necesita para hacer crecer los animales? El cuidado, el agua, vacunas. Claro que sí. ¿Qué se necesita para hacer crecer personas? Para hacer crecer un bebé. Muy bien. Vámonos al ámbito empresarial. ¿Qué se necesita para hacer crecer una empresa? Tiempo, trabajo, administración, capacitación, dinero. Bueno, ese viene como resultado, ¿cierto? Hay una que tengan en cuenta, perseverancia, ¿cierto? Hermanos, ¿y de qué manera, si ya miramos cómo se hace crecer las plantas, los animales, las personas, las empresas, de qué manera hace Dios crecer su iglesia? De eso es lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué recursos, qué medios, qué metodologías utiliza el Señor para hacer crecer su iglesia? Porque si notamos el pasaje, hay tres ideas allí. Dense cuenta, por ejemplo, que tres ideas que resultan de allí, de estos versículos que leímos. Una es la unidad. Ahí le podemos dar, hermano Gerson. Una idea es la unidad. Por eso los versículos 42, 44 y 46 encuentra uno las expresiones comunión, estaban juntos, unánimes, comían juntos. Ahí las encuentra, ¿verdad? Otra idea que resalta, mi hermano, aparte de la unidad, es la iglesia. Porque en esos versículos que se proyectan allí, fíjense que dice que se compungieron de corazón. Habla de los que recibieron su palabra, habla de los que habían creído y habla de los que habían de ser salvos. ¿Cómo llamamos a ese grupo de personas? Iglesia. Y hay una tercera idea que está en los mismos pasajes que acabamos de leer ahora, versos 41 y 47, y es que habla acerca del crecimiento. Porque el verso 41 dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47 termina diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, notamos, hermanos, cómo hay tres ideas aquí. Unidad, iglesia y crecimiento. Y cuando juntamos esas tres ideas, tenemos la temática, tenemos la enseñanza de lo que hoy vamos a estudiar. ¿Y qué es lo que hoy vamos a estudiar, hermanos? Que Dios usa la unidad en su iglesia para hacerla crecer. Esa es la idea que está ahí inmersa.
que Dios usa la unidad en su iglesia para hacerla crecer. Pero si ustedes observaron, se aclara que no es meramente el crecimiento numérico de personas que se reúnen en algún lugar. Es el crecimiento del cuerpo de Cristo, de aquellos que genuinamente creen, de aquellos que el Espíritu Santo agarra y coloca dentro del cuerpo de Cristo, que como lo miramos hace unos días, es el bautismo del Espíritu Santo. Pero si ya entendemos que esta es la idea que se viene trabajando, de que Dios utiliza la unidad en su iglesia para llevarla a crecer, ¿qué cosas prácticas se hicieron? ¿Cuál fue el paso a paso para que la iglesia manifestara esa unidad que lo llevó al crecimiento? Ahí hay una. La perseverancia es una. Hay otra, hermanos, la comunión propiamente. Y hay una en la parte final que de pronto le va a gustar a todos, pero más que todo a Marjorie. La comida. ¿Cierto, Margito? La comida. Y en las casas. Eso, pero también en el templo y ahorita la vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, hermanos, habiendo mirado eso, vamos a estudiar esto, que Dios usa la unidad de su iglesia para hacerla de eso. En primer lugar, hermanos, cuando nosotros miramos los versos 41 y 42, podemos ver que la iglesia creció al hacer algo. ¿Qué hizo la iglesia? Perseverar en lo bueno. Eso fue lo que hizo la iglesia. Al perseverar en lo bueno. ¿Me ayudan a leerlo ustedes ahora? A ver, por favor, versos 41 y 42. Bien fuerte, como lo vienen haciendo ustedes, por favor. 1, 2 y 3. Muy bien. Si recuerdan el bosquejo, la enseñanza pasada, el sermón pasado, terminó hablando de cómo Pedro le predicó a estas personas y el efecto que produjo. ¿Cuál fue el efecto que produjo la predicación de Pedro? Convertidos en un número alrededor de 3,000. Y esos que se convirtieron hicieron algo más en el verso 41. Fueron bautizados. Listo, aquí tenemos. Predicó Pedro y les dijo: a este Cristo o a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y viene la respuesta de Pedro: arrepentíos. Creen 3,000 personas, se bautizan, pero ¿qué ocurre de ahí en adelante? Eso es lo que nos muestran estos versículos. Y el primer verbo que se utiliza para hablar de cómo fue el día a día de estos creyentes es el verbo ¿qué? No, en el verso 42. ¿Cuál es el primer verbo? Perseverar. Y perseverar, hermanos, es sencillamente persistir firmemente en una cosa. Perseverar lleva la idea como de una flecha que muestra una dirección. Y mientras yo me dirijo hacia esa dirección, voy a encontrar obstáculos. Voy a encontrarme con desánimo. Voy a encontrarme con pruebas. Voy a encontrarme con luchas. Pero yo continúo hacia esa meta. ¿A eso se le llama? Perseverar. Por esa razón, mis hermanos, perseverar es persistir firmemente en una cosa, dando un cuidado especial a eso. Dando un cuidado especial a eso. Yo por eso considero importantísimo que tengamos hábitos continuos de la lectura de la palabra, porque ustedes notarán que a veces está uno leyendo la palabra y se encuentra uno desanimado y de pronto lee la palabra y sale un versículo que uno dice: este es para mí. ¿Sí les ha ocurrido? Y se dan cuenta que ese versículo se convierte como en una especie de, qué sé yo, de grúa, utilizando aquí términos del hermano Rubén. Se convierte como en una grúa que lo agarra uno del fango y lo pone en tierra firme. Perseveraban. 4 cosas en las cuales perseveraban ellos. La iglesia perseveró en
la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Tienen ustedes una idea en el verso 36 y en el verso 38. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles así en resumen? Según el verso 36. No, pero la doctrina, porque la doctrina es la enseñanza. Que Jesús es Señor y Cristo. ¿Y cuál es la otra parte de la doctrina de los apóstoles que está en el verso 38 y que es el resultado de que Jesús es Señor y Cristo? ¿Qué tiene que hacer entonces todo hombre y toda mujer? Arrepentirse. Esa es la doctrina de los apóstoles. Y para nosotros la iglesia se nos condensó en lo que conocemos como cartas pastorales. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, hasta Judas. Allí se condensó toda la doctrina de los apóstoles. Pero en el inicio de la iglesia, cuando estas cartas todavía no circulaban porque Pedro todavía no era creyente, la doctrina de los apóstoles era sencillamente: Jesús es el Mesías, por esa razón usted arrepiéntase. Hermanos, recordemos que el mensaje de salvación no solamente salva, también santifica. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que, no que creyó, lo sigue salvando del pecado, de la maldad, de la impiedad. Hermanos, ¿qué es lo que nos puede librar a nosotros de ese pecado con el cual hemos luchado y que pareciera que no? El mismo evangelio que un día nos salvó, porque ese evangelio nos recuerda que Jesucristo es nuestro Salvador, no solamente de la condenación eterna, sino de nuestro pecado. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué otra cosa perseveraba la iglesia antes de eso? Oigan, la iglesia perseveró en la comunión unos con otros. Ahí le podemos dar, hermanos. ¿Qué es la comunión? Bueno, esa es una palabra conocida, koinonía, ¿cierto? No es del todo extraña. Comunión es la misma palabra, koinonía. Y cuando hablamos de comunión, hermanos, debemos tener claro que la comunión pues es la unión común, pero la comunión es un regalo de Dios, nunca es una obra del hombre. Y yo quiero que entendamos esto. La comunión es un regalo de Dios, no es una obra del hombre. Permítanme. En ocasiones hay problemas, hay dificultades, hay luchas. Y la solución a veces que se plantea es: hagamos juego, hagamos dinámica, hagamos un paseo, hagamos esto, hagamos aquello. Porque externamente creemos que cosas nos van a unir adentro. No es así, hermanos. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros estar unidos y estarnos disfrutando? Cristo aquí en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, como Él produce esa unidad, como Él produce esa comunión, ahí sí podemos hacer paseo, ahí sí podemos hacer integraciones, ahí sí podemos hacer salidas y las vamos a disfrutar. ¿Vemos la diferencia, hermanos? Entonces, ¿por qué insisto en esto, hermanos? Porque los hombres pueden hacer nacer una organización, una estructura, una empresa, pero nunca un organismo. Y la iglesia de Cristo no es una organización, la iglesia de Cristo es un organismo vivo, en el cual cada persona que cree en Cristo entra para ser parte de ese cuerpo, para ser miembro de ese cuerpo de Cristo. Esta comunión, hermanos, no solamente significa cooperación, es decir, que yo hago lo que todos están haciendo, porque esa cooperación sí lo pueden lograr incluso los impíos. Les ilustro. Van a robar X banco. Bueno, pues yo no he tenido experiencia en robo de bancos, pero ¿cuántas personas se podrían necesitar para robar un banco? O sea, se necesitan los que vayan armados, se necesitan los que estudien los videos de seguridad, se necesitan los que distraigan, bueno, una cantidad, un grupo. Ahora, se dan cuenta que ellos se ponen de acuerdo, trazan un plan y todos van cooperando de acuerdo a su actividad y al final logran su cometido. Pregunta, ¿cooperaron ellos? Sí. ¿Tuvieron comunión? No. Por eso la comunión va mucho más allá, hermanos, de simplemente hacer actividades juntas.
La comunión es que usted y yo pertenecemos al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Listo? Ahora, hay otra cosa más en la que perseveró la iglesia. ¿Cuál es? Según el verso 42, ¿cuál es la tercera cosa en la cual perseveró? En el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Y cuando se habla del partimiento del pan, hermano, incluye tanto comida como cena del Señor. Ambas cosas. Partir el pan, cuando uno busca el término partir el pan en todo el Nuevo Testamento, encuentra que se aplica para ambas cosas. Para alimentarse, comer, desayuno, almuerzo, comida, comer, pero también se utiliza para partir el pan, que es lo que acabamos de hacer ahorita, tomar la cena del Señor. Por lo cual, lo que nos viene diciendo acá que esta era una iglesia que disfrutaba mucho la comunión porque era continua entre ellos, era común entre ellos estar comiendo juntos. Pero la comida viene ampliada más adelante. Hay una cuarta cosa en la cual perseveró la iglesia. ¿Cuál es? Las oraciones. Las oraciones. Entonces, notamos, hermanos, el increíble el asombroso énfasis en actividades espirituales de la iglesia. Mis queridos, nosotros necesitamos entender que si queremos ser una iglesia conforme al modelo bíblico de Dios, debemos seguir los patrones bíblicos que el Señor dejó en su palabra. Mis queridos, la iglesia hoy en día no se percibe como iglesia, el cuerpo de Cristo, se percibe como un club. Por esa razón, pastores angustiados, ay, ¿a quién invito a predicar este mes? Y esto es de la vida real. La otra vez llegué y un hermano me dijo, pastor, ¿puede predicar? Y yo le dije, sí, hermano, gracias por el privilegio. Un pastor de otra denominación, para aclarar. Y yo le dije, sí, hermano, yo puedo predicar, gracias por el privilegio. Y después de que prediqué, me dijo, me salvó usted. Y yo le dije, ¿por qué? Y dijo, porque este mes no tenía a predicador invitado a predicar. Yo le dije, ¿qué ocurre con eso si no hay en este mes un predicador invitado? Los hermanos se aburren. No se ha entendido qué es la iglesia. Y yo no estoy en contra de las actividades, que un concierto, que un paseo, no, ni más faltaba. Todo eso hecho decentemente y con orden es una bendición grande. Pero creer que eso es la esencia de la iglesia, hermanos, es lo que nos tiene ahorita llenos de activismos, pero no de vida. Insisto, yo no estoy en contra de las actividades. En los anuncios yo les digo es actividades. Pero hermanos, las actividades no son las que nos van a unir. A nosotros nos une ponernos a estudiar la palabra, ponernos a comer juntos, ponernos a orar juntos, pasar tiempo juntos, y de ahí sí sale lo demás. Disfrutar la comunión. Eso es lo que nos une. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué nosotros debemos insistir en el perdón, en la reconciliación, en el soportarnos, en el tenernos paciencia? ¿Se dan cuenta por qué lo necesitamos? La iglesia en sus inicios creció al perseverar en lo bueno. Y por eso una frase de conclusión aquí, hermanos, para este primer punto, es que la perseverancia conduce al crecimiento. Hermanos, yo creo que son raras las personas que pueden decir, yo monté un negocio y desde el primer día esto está lleno y no ha parado de estar lleno. Y ya llevo 20 años así con el negocio lleno. Yo no sé si exista un caso así. De la misma manera no he visto la primera iglesia que el pastor diga, no, ya le abrí, ya eso se llenó y ya, no lo he visto. Y del mismo modo no he visto al primer creyente que diga, hoy creo en Cristo y ya todo es color de rosa. Tampoco existe así. ¿Qué se requiere, hermanos, para poder crecer entonces? Perseverar. Y perseverar, hermanos, es que yo muchas veces voy a tener que hacer cosas sin tener ganas. Muchas veces voy a tener que hacer cosas sin tener ganas de hacerlo. Pero hay que perseverar, hermanos. Hay que perseverar. Hay algo más, son 3 cosas que la iglesia, o a través de las cuales la iglesia creció. La primera es perseverar en lo bueno. La segunda, la vamos a mirar, y es que el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles,
Y observen esa expresión del verso 44. Todos los que habían creído. Hasta allí, por favor. Observen esa expresión nada más. Todos los que habían creído. ¿Por qué les digo que observen ese versículo? O esa expresión, perdón. Porque todo lo que se va a decir de allí en adelante, 44, 45, 46 y 47, todo va a depender de esa frase. Todos los que habían creído. ¿Qué nos van a decir esos 4 versículos? Lo que hicieron todos los que habían creído. A ver, ¿qué hicieron en el verso 44 y 45 todos los que habían creído? A ver, descúbranlo ustedes, por favor. Léanlo a la voz de 3, 44 y 45. 1, 2 y 3. ¿Logra resaltar alguna idea? Eso es, que estaban juntos. Es decir, que la iglesia creció al disfrutar la comunión. Y dense cuenta ustedes que la comunión se disfrutó estando juntos. O sea, me llama la atención tan sencillo que lo dice la Biblia. Todos los que habían creído estaban juntos. Que esa es una manera de decir, hermanos, que se la pasaban reunidos. Mis queridos, por eso la necesidad de congregarse en la escuela dominical. Por eso la importancia de asistir a la célula. Por eso la importancia de visitar a los hermanos. Por eso la importancia de planear cosas donde yo pueda vincular a mis hermanos. Recordamos, ¿verdad?, la exhortación de Hebreos 10, ¿cierto? No dejando de congregarnos. ¿Cierto? No dejando de congregarnos. Mis queridos, cuando uno mira la carta a los hebreos y nota esas expresiones de allí, es interesante que dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo se logra eso? No dejando de congregarnos. Pregunta, ¿ustedes creen que yo todos los días tengo ganas de venir a la iglesia? ¿Ustedes creen que yo todos los días tengo ganas de visitar? ¿Creen ustedes que yo todos los días tengo ganas de ir a la célula? Mentiría si les digo que sí, hermanos. Porque al igual que ustedes, yo soy débil, al igual que ustedes, yo soy pecador y al igual que ustedes, yo enfrento desánimos. Y como lo digo yo popularmente, hay días donde yo amanezco con más ganas de machucarme un dedo que de hacer cosas espirituales. Y con el ánimo por el piso. Y yo no quiero, Señor. Pero ¿saben algo? Cuando obedezco al Señor y digo que el Señor me dice, aunque no tenga ganas, vaya. Cuando obedezco, vengo y los disfruto ustedes. Y el ánimo, de una vez. Estando yo de estudiante, hacía práctica los fines de semana y la tarea del domingo era atender 2 cultos, uno a las 8 de la mañana, otro a las 10 de la mañana, al hacer el almuerzo, descansar y a las 2 de la tarde salir a visitar. Y cuando eran como la 1:30, hermanos, entré en una depresión. Y yo miraba el reloj y eso como que corría más rápido, 1:40, 1:50. Y cuando faltaban 5 para las 2, yo recuerdo que le oré al Señor y le dije, Señor, tú sabes que yo no tengo ganas de salir a visitar, pero debo hacerlo, entonces me voy. Y me fui a visitar una hermana, y llego a visitar una hermana, y adivinen qué problema estaba enfrentando la hermana en ese momento. Estaba deprimida también. Hermano, eso es como uno borracho y el otro empujando. Pero comenzamos a hablar y comenzamos a recordar los pasajes que nos hablan de que a pesar de las situaciones y de lo que nosotros sentimos, nuestro Dios está a nuestro lado.
Y aunque no lo sintamos, Él no se va, Él está ahí. Y sabes una cosa, a medida que fuimos disfrutando la comunión, mi ánimo comenzó a crecer. Y salí yo de la casa animadísimo. Y la hermana me dijo, pastor, no sabe de cuánto ánimo fue su visita. Hermano, no sabe de cuánto ánimo fue su visita. Ahora en el culto de la noche nos volvemos a ver. Y yo por dentro decía, si supiera, ¿quién fue el que llegó necesitado? Hermanos, eso es lo que hace el Señor cuando disfrutamos la comunión estando juntos. A nadie le gusta estar con otro cuando está triste, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no debemos actuar por nuestros sentimientos, sino por nuestra razón. Y nuestra razón presa a la palabra de Dios nos dice, hágalo aunque no tenga ganas, hágalo bueno. Hermano, si no siente ganas, yo no se lo discuto, no tenga ganas, pero hágalo. Hágalo. La comunión se disfruta estando juntos. Pero, ¿cómo más se disfruta la comunión según el verso 44, la parte que resta? ¿Cómo más se disfruta la comunión? ¿Cómo? Eso, es decir, que la comunión se disfrutó compartiendo, sencillamente. ¿Por qué razón? Porque el verso 44 dice, y tenían en común. Y permítame hacerle una aclaración, esto no es comunismo. Esto no es comunismo, permítame hacerle la aclaración. ¿Por qué razón? Porque lo que hizo la iglesia en sus inicios fue compartir voluntariamente lo que cada uno tenía. El comunismo es que yo le quito por la fuerza al otro lo que es de él. En el cristianismo es que yo doy voluntariamente de lo que es mío. ¿Notamos la diferencia? Entonces el comunismo es el que se planta y dice, lo tuyo es mío. Y el capitalismo se planta y dice, lo mío es mío. Pero el cristianismo se planta y dice, lo mío es tuyo. Porque uno de los efectos de la obra del Señor en el corazón de las personas es que lo comienza a liberar del egoísmo y le comienza a ser partícipe de los demás. Por esa razón se darán cuenta que en la experiencia de muchos cristianos, la que hemos tenido es que después de Cristo somos más sensibles. Porque uno de los efectos de la salvación es la compasión, la generosidad hacia los demás. El poder compartir. ¿Sí vamos ahí, hermanos? Bueno, entonces la comunión se disfrutó compartiendo, ¿cierto? Y según el verso 45, ¿cómo más se disfrutó la comunión? A ver, ¿cómo más ustedes que están ahí indagando? El verso 45, ¿cómo más se disfrutó la comunión? Es decir que la comunión se disfrutó siendo generosos. Así sencillamente, siendo generosos. Porque ellos vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Quién los obligaba? Nadie. Ellos querían, ellos veían esa necesidad y decían, yo voy a aportar eso. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermanos, lo segundo que hizo la iglesia en sus inicios para crecer fue precisamente que disfrutó la comunión. Disfrutó la comunión. Entonces, lo primero que hizo la iglesia fue participar o perseverar, en lo bueno. Lo segundo que hizo la iglesia fue disfrutar esa comunión. La disfrutaban de muchas maneras. Y ahora sí, viene en tercer lugar, ¿cómo más creció la iglesia en sus inicios? Verso 46 y verso 47. Vamos a leerlo todos juntos. La frase de conclusión, se olvidó, ¿cierto? La comunión conduce al crecimiento, ¿cierto? La comunión conduce al crecimiento. Una pregunta, ¿a dónde les gusta más estar ustedes? ¿Donde hay pelea o donde hay comunión? ¿Cierto? Allí está.
Verso 46 y 47, leámoslo, por favor. Verso 46 y 47. 1, 2 y 3. Ahora, yo quiero que ustedes observen, los gramáticos han dicho que los verbos que terminan o que tienen la terminación ando o que tienen la terminación endo se llaman gerundios, ¿cierto? Y los gerundios lo que hacen es mostrarnos la manera de hacer las cosas, pero no nos dicen qué vamos a hacer. ¿Sí estamos? Voy a ponerles esta ilustración. Si yo les digo así, respóndanme ustedes. Si yo les digo así, corriendo y saltando, ¿qué me dicen ustedes? Miren lo que yo les digo, si yo les doy esa orden, si yo les digo esto, perdón, corriendo y saltando, ¿qué me dicen ustedes? O sea, corriendo y saltando, ¿qué? Porque les estoy diciendo la manera en que van a hacer algo, pero no les estoy diciendo qué van a hacer. Entonces yo tendría que decirles, por ejemplo, hagan ejercicio corriendo y saltando. ¿Ahí sí tiene sentido o no? Bien. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense que en el verso 46 aparece el verbo perseverar, ¿de qué manera? No, el verbo perseverar aparece ¿de qué manera? Perseverando. Aparece el verbo partir, ¿de qué manera? Partiendo. En el verso 47 aparece el verbo alabar, ¿de qué manera? Alabando. Y ahí enseguidita aparece el verbo tener, ¿de qué manera? Teniendo. Pero ¿cuál es entonces la orden? Ya que esa es la manera de hacerlo. Perseverando, partiendo, alabando, teniendo. Esa es la manera de hacerlo. ¿De hacer qué? Miren ustedes el 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? Comían. Oiga, hermanos, para gozo de Marjorie, este es el verbo principal, comer. ¿Cierto? Entonces, todos los que habían creído, comían. ¿Cómo creció la iglesia entonces? La iglesia creció, hermanos, al participar de la comida. Y observen que dice, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Miren los elementos que están ahí, comían juntos. Esto no era que pedir a domicilio, que usted prepara allí y yo acá, no. Comían juntos. Pero un requisito que tenían es que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué indica eso, mis queridos hermanos? Indica que la iglesia participó de la comida estando junta. ¿Sí observan ustedes? La iglesia participó de la comida estando junta, porque dice que comían juntos. Pero también nos dice allí que la iglesia participó de la comida con la actitud correcta, hermano Gerson. ¿Cuál era la actitud correcta? Alegría y sencillez. Bueno, alegría, yo creo que comer con alegría lo entendemos, ¿verdad? Estaban felices cuando comían. ¿Qué será ahora comer con sencillez de corazón? Exacto. Hace 8 días, ¿qué nos proveyó el Señor para que todos comiéramos? Pan. El 31 de diciembre, ¿qué nos proveyó el Señor para que todos comiéramos? Frijoles. El 24 de diciembre, ¿qué nos proveyó el Señor para que todos comiéramos? Carne asada. Pero se da cuenta que si hay carne, si hay frijoles o si hay pan, todos estamos felices. Sea lo que sea. Porque no podemos volver esto aquí algo estratificado. Entonces los que tienen tal capacidad van a pagar un plato de tal y los que tienen tal... No, para todos es lo mismo y de esa manera se come junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Cierto? Pero viene algo bien interesante. Dice
que la iglesia participó de la comida en distintos lugares. ¿Por qué en distintos lugares? Miren la parte inicial del verso 46. Ellos comían perseverando unánimes cada día en el templo y comían partiendo el pan. ¿Dónde? En las casas. Hermanos, debemos ser creativos para mirar en qué lugares poder comer. Por eso nosotros comemos aquí en la iglesia. Por eso comemos en las casas. Por eso comemos en los restaurantes. Es decir, variar. Hay variedad de lugares y cualquier lugar va a ser bueno siempre y cuando sea para estar con los hermanos y participar de las bendiciones del Señor. Es por esa razón, hermanos, que dentro del presupuesto de la iglesia siempre hay rubros para la comida. Sea por gastos de representación, sea por mercado, sea por lo que sea. ¿Cómo creció la iglesia en sus inicios? Comiendo. Pero comían juntos y lo hacían con la actitud correcta y aprovechaban cualquier lugar para comer. Pero hay algo más de la comida, mis hermanos, y es que la iglesia participó de la comida, ¿cómo? Según el verso 47, alabando a Dios. Alabando a Dios, y eso los llevó a que tuvieran favor con todo el pueblo. Saben, hermanos, que me llamó la atención que esa palabra alabar que aparece allí, alabando, no es el término aleluya. Este verbo alabando que aparece aquí surge de la palabra historia, narración o relato. ¿Por qué quiso el Espíritu Santo que colocaran una palabra que significa historia, que significa narración, que significa relato, para que se tradujera como alabando? ¿Qué nos quiere comunicar el Espíritu Santo allí? Esa es la idea. Es decir, que cada vez que nosotros nos reunimos a comer, la idea es recordar, hacer historia, hacer memoria de lo que Dios ha hecho para que lo alabemos a Él. Por esa razón, hermanos, cada vez que los creyentes nos reunimos para participar de los alimentos, es un momento santo para alabar a Dios. Mis hermanos, el tema de conversación en las comidas de los cristianos debe ser la obra de Dios. Por esa razón les quiero motivar a algo. Mis hermanos, óiganme bien esto. No profanemos un momento tan sagrado como la comida hablando temas que no convienen. No nos invitemos a comer para murmurar de nuestros hermanos. No nos invitemos a comer para quejarnos. Bueno, hermano, ustedes dirán, el pastor se la monta a Mario, pero vamos a dar también una cosa buena de ella. La humildad es lo que más me gusta. Me encanta que ahí la familia Mesa, porque ella y Luchito también. Yo tengo una frase que se ha hecho popular hasta en Ocaña, y es que yo sé qué tan complicada va a ser la conversación con Marjorie dependiendo del tamaño del pescado que me sirva. Entonces, si el tamaño del pescado es, ellos no sirven pequeño, pero un tamaño decente, no, ellos quieren nada más que hablemos chévere. Si es un tamaño un poquito más grande, yo digo, tienen alguna dificultad los hermanos. Y si es un tamaño eso que desborda la cola para un lado y la cabeza para el otro lado del plato, yo digo, me van a regañar a mí. Pero sabe, hermanos, que hay algo lindo allí. Nosotros nos sentamos, comemos y después de que estamos llenitos, ¿está bien, pastor? Sí. ¿Quiere algo más? No, no quiero más. Bueno, ahora sí hablemos. Y saben, hermanos, que eso es tan lindo. Porque esos momentos allí donde podemos hablar con sinceridad, vea, pastor, usted se equivocó en esto, o que pidan una explicación, pastor, esto, ¿por qué? Y uno poder darle explicación o poder pedir perdón si se ha equivocado, hace que eso, hermano, que si se manejara de otra manera, serían quejas, serían murmuraciones que conducirían a división.
Pero cuando lo hacemos así, nos invitamos a comer y charlamos de lo que Dios ha hecho y nos ayudamos, porque necesitamos ayudarnos todos, los unos a los otros, y nos ayudamos mutuamente. Todo eso conduce a comunión, a que nos amemos más. Mis queridos, insisto, el momento de la comida entre nosotros los cristianos es un momento santo. No quiere decir que no se pueda utilizar para hablar temas serios, claro, pero con el principio y con los parámetros bíblicos. Que es, tienes algo con tu hermano, ve y tú estando él solo. Habla con la verdad y ten misericordia. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Verdad? Entonces, mis queridos, miren cómo la iglesia participó de la comida. Estando junta, es decir, que no era yo le mando ahí el Rappi, no, estando junta, con la actitud correcta, es decir, que la iglesia no decía otra vez huevo, sino que decía qué bendición, nos dio otra vez el Señor huevito. Que la iglesia participaba de la comida en distintos lugares. Unas veces comemos en la iglesia, otras veces en las casas, otras veces en un restaurante, todo eso. Y la iglesia participó de la comida alabando a Dios, es decir, el tema de conversación es las bondades del Señor, lo que ha hecho el Señor por nosotros. Hermanos, a veces tomamos las cosas a la ligera, pero quiero hacerlos pensar en esto. A ver, Osna, ¿recuerdas qué almorzaste ayer? ¿Sí? ¿Qué almorzaste? Dime. ¿Carne? Carne de cerdo con papa cocida. ¿Algo más? Y arroz, listo. Dejémoslo ahí, para no hacerles dar más hambre. Osna, ¿tú conoces al que sembró el arroz? No. ¿Al que sembró la papa? ¿Al que crió el marrano? Y a veces no pensamos en esto, hermanos, que cuando el Señor hizo crecer esa espiga de arroz allá, Él estaba diciendo, esta espiga la voy a hacer crecer para que la empaque tal persona y se la pueda comer el 23, estábamos ayer, y el 23 de marzo de 2024 se lo como Snyder. Y a veces no pensamos que esa marranita que parió 10, 12 marranitos, el Señor dijo, este marranito no voy a permitir que se muera, ni que se enferme, ni nada, sino que lo voy a hacer crecer. Porque se lo van a vender a una fama, a una pesa, donde el carnicero va a sacar un corte para que se lo coma Snyder. Hermanos, no estoy exagerando, ese es el cuidado y el control de nuestro Dios. Por eso cada momento que nos reunimos nosotros a comer, hermanos, tenemos infinidad de razones para darle gracias al Señor. Infinidad. Que si nos ponemos a dar gracias uno por uno, se nos enfría la comida. Pero sí, hermanos, que estemos conscientes del gran milagro que hay cada vez que el Señor nos concede comida. Es su poder, es el cumplimiento de su palabra. Porque mientras los científicos dicen, ay, ya no va a haber comida, ya no va a haber agua, el Señor hizo una promesa que no cae por tierra. Mientras el cielo permanezca, no va a faltar la siembra y la cosecha. Y por eso podemos estar confiados en nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Una frase de conclusión muy sencilla es que participar de la comida conduce al crecimiento. Y no solo el crecimiento de la barriga, hermanos. ¿Listo? Entonces, queridos, dense cuenta que el Señor hizo crecer la iglesia, porque es el Señor el que da el crecimiento para todo. Pero miren que el mismo Señor guió a la iglesia que diera 3 pasos para que el crecimiento se fuera dando. El primer paso a lo que llevó el Señor a la iglesia fue que los llevó a perseverar. O sea, perseveren en lo bueno. Los agarró el Señor y los llevó también, disfruten la comunión. Porque cuando se disfruta la comunión, hermano, eso es como un imán. Cuando pasa por lo metálico, va trayendo. Y en tercer lugar, les proveyó el Señor comida.
Y por eso la iglesia se puso a comer y a invitarse a comer. Y si se dan cuenta que en las comidas cristianas no importa que si a mí me dan caviar, que si a mí me dan... ¿Se dan cuenta que no? Que si un día yo me puedo comer un pan, voy a tener el mismo gozo que si me pudiera comer una comida bien elaborada. Porque es que nos reunimos en torno a los alimentos que proveyó nuestro Dios para la gloria de Él. Eso produce crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Y es la enseñanza de hoy. Que Dios usa la unidad en su iglesia para hacerla crecer. Fíjense qué termina de decir el verso 47. Verso 47. ¿Qué termina de decir? Después del punto que tiene en la mitad. ¿Cómo, Sandrita? ¿Cómo dice? Hermanos, y a veces agarramos ese versículo como haciendo ver a Dios o presentar a Dios como un mago. Que de pronto a Dios mañana se le ocurrió salvar a 10 y ¡pum! Hay algo que 10 se salven. Pues Él tiene el poder para hacerlo, sin duda. Pero dense cuenta que ese versículo es la conclusión de algo. ¿De qué? De un trabajo que viene realizando ¿quién? La iglesia. Y en medio de esa realización del trabajo de la iglesia, ¿qué hace el Señor? Concede salvos, concede salvos, concede salvos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Esto, mis queridos hermanos, les quiero decir. No hay contradicción entre la elección soberana de Dios y el que la iglesia cumpla lo que tiene que hacer para salvar a los pecadores. Ambas cosas van de la mano. Ellos estaban tan unidos, estaban tan alegres, ellos estaban tan llenos del Espíritu, que la misma experiencia de ellos, era un testimonio poderoso del Evangelio. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y a través del Evangelio el Señor añadía a los salvos. Porque no estoy diciendo que haya otra manera de salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ¿por medio de qué salva el Señor? Por medio del Evangelio. Pero el Evangelio produce unos cambios que los utiliza el Señor para llamar a los que Él eligió y salvarlos. Mis queridos, el Dios soberano, sin que lo necesite, óiganme bien esto, sin que lo necesite, el Dios soberano decidió utilizar medios humanos para salvar a los pecadores. Les voy a dar una ilustración aparte de esta de Hechos. Miren ustedes por favor la pantalla, Juan, capítulo 17, el verso 21 y el 23. Coloqué fragmentos de los dos versículos. Y díganme si leyéndolo se dan cuenta ustedes que el Señor usa a su iglesia para salvar a los pecadores. Miren lo que dice. Dice el Señor Jesús al Padre orando, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo ¿qué? Crea que tú me enviaste. Después de los puntos suspensivos, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad de la iglesia, hermanos, ¿tiene algún impacto en el mundo? Miren lo que dijo el Señor Jesús. La unidad de la iglesia hace que el mundo crea y que el mundo conozca. Mi querido, yo le quiero decir esto. Cada vez que usted participa, cada vez que usted practica los hábitos de la iglesia en sus inicios, usted, mi querido hermano, está aportando para el crecimiento de la iglesia. Por eso yo le quiero invitar, mi hermano, mi hermana, estudie la palabra, ore, congréguese, sea generoso y disfrute la comunión cristiana. Cuando nosotros hacemos esto, se me olvidó la otra, coma con los hermanos. Cuando nosotros disfrutamos la comunión haciendo esto, orando, estudiando la palabra, comiendo, disfrutando, alabando a Dios, creamos un ambiente, hermanos, tan especial,
para que el Señor siga salvando a los que Él eligió. Y este pasaje que nos habla de la unidad, precisamente debe hacernos llevar a pensar de que cada uno de nosotros nació separado de Dios. Y por eso, si aquí hay alguien, algún hombre, alguna mujer, que aún no ha creído en Cristo como su Salvador, permítame decirle esto. Usted nació separado de Dios. La Biblia lo describe como muertos en delitos y pecados. Por esa razón usted necesita creer en Jesucristo. Él voluntariamente entregó su vida hace 2000 años en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si usted hoy recibe a Jesucristo por la fe, usted hoy comenzará a ser parte de la familia de Dios, parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Y podrá comenzar a disfrutar lo que es una vida de verdadera unidad. Mis hermanos, para nosotros los creyentes, insistamos en preservar la unidad. Y para los no creyentes, necesitan a Jesucristo para estar unidos a Dios. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por la maravillosa oportunidad de tenerte en nuestras vidas y de tener a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Tú nos has salvado para que seamos uno, así como tú y tu Hijo Jesucristo lo son. Y qué bueno que hoy nos has permitido evaluar este tema de la unidad, para saber que es por medio de la unidad que tú haces crecer tu iglesia. Danos la gracia, Señor, de poder tenerte, no solo como el Salvador de nuestras almas, sino también como el Señor de nuestras vidas, para que nosotros vivamos para ti. Gracias por lo que tú haces con tu iglesia a nivel universal, pero gracias de una manera especial con lo que haces con nosotros como Iglesia Alianza Sendas de Luz. Permítenos seguir unidos para crecer y que de esta manera nosotros podamos darte la gloria a ti. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Espero que la palabra del Señor haya bendecido, haya edificado sus vidas. De esa manera damos gracias a los hermanos que se conectaron. Dios les bendiga, Dios les guarde, feliz inicio de semana. Y bueno, abrimos por acá a ver cómo va la cosa.